La presencia humana en el territorio nacional se puede acreditar al menos desde hace 14.500 años antes de Cristo, fecha en que se datan los restos arqueológicos de Monteverde en la comuna de Puerto Montt, en el sur de Chile. Entre los artefactos hallados se encuentran fragmentos de cordeles y pedazos de piola hechos de junco. Por otra parte, en el norte de nuestro país, en el litoral de Arica, se encontraron las momias más antiguas del mundo, que datan aproximadamente de 5.000 años antes de Cristo. Pertenecen a la cultura chinchorro y habitaron las costas desérticas del sur del Perú y el norte de Chile. Los vestigios dan cuenta del uso de cordelería y cestería en el contexto de la pesca y la recolección. A lo largo y ancho del territorio nacional, estos hallazgos, junto a otros, nos demuestran que los diferentes pueblos originarios utilizaban, a lo menos hace 16.000 años atrás, diversas fibras vegetales que tenían a mano, para elaborar utensilios y objetos utilitarios para el desarrollo de labores domésticas y de subsistencia, mejorando así su calidad de vida. El mimbre es una de las fibras vegetales que ha sido utilizado por los humanos alrededor del mundo, cuyo registro formal más antiguo alcanza los 3.000 años atrás en lo que hoy se conoce como China. En estos años de historia, el mimbre ha sido capaz de diversificarse en más de 500 especies, entre árboles y arbustos, lo que demuestra su alta capacidad de adaptación y propagación, ya que es posible encontrarlo en Europa, Asia, América y sectores de África. En Europa, durante el siglo I, los romanos desarrollaron un cultivo sistemático del mimbre. Así quedó documentado por los precursores de la ciencia Plinio y Columela, quienes recogieron las experiencias y recomendaciones sobre su cultivo. Según ellos, la especie más importante era Salix viminalis, representada con el nombre de una de las 7 colinas sobre las que se fundó la ciudad de Roma. La colina del Viminal, o en latín Collis viminalis, debe su nombre a las plantas de mimbre que cubrían antiguamente sus laderas. Viminalis significa en latín con tallos largos y delgados, mientras que salix es un nombre genérico, en latín para el sauce, sus ramas y madera. Por otra parte, sauce deriva de la palabra céltica sallis, cerca, y lis, agua. ¿Por qué el mimbre adquirió tanta importancia en la época romana? La explicación se encuentra en el desarrollo del comercio. Por siglos, los cestos fueron los únicos medios de transporte de los diferentes productos que se comercializaban entre las aldeas, y las varas de mimbre fueron un excelente material para la cestería. Actualmente, existen en el mundo muy pocos lugares dedicados a la plantación de mimbre y su posterior expresión en muebles y artesanía. Uno de esos lugares lo podemos encontrar en Chile, en la ciudad de Chimbarongo. Si bien no existe certeza científica sobre cómo llegó el mimbre a Chimbarongo, sí se puede señalar fehacientemente que la especie predominante es Salix viminalis. Etapa 1. Conquista y colonia temprana entre 1612 y 1762. Los mimbres de Chimbarongo corresponden a una tradición ancestral que se remonta al periodo indígena antes de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron a la región se asombraron de ver la calidad de los tejidos de mimbre que se utilizaban en las grandes obras de ingeniería vial para construir los puentes sobre los ríos. Incluso los españoles, hay un escrito de comienzos del siglo XVII, donde un cronista español cuenta cómo los españoles cruzaban los puentes de mimbre a caballo, haciendo alarde de valor, porque en Europa no existían. Entonces, de alguna manera, una forma de mostrar que uno tenía coraje, que uno tenía gran dominio del miedo y del jinete, era cruzar a galope por estos puentes de mimbre. La palabra chimbarongo tiene origen indígena, proviene del quechua, donde chimpa significa del otro lado, y del mapudungún rongo, que significa niebla, o sea, niebla del otro lado. Sin embargo, existen otras versiones que plantean que significa lugar entre nieblas o ciudad entre nieblas, en mapudungún. Lo cierto es que la niebla es común en la zona, especialmente en invierno. Dado que para los conquistadores españoles existía una necesidad estratégica de crear un centro poblado entre Santiago y Chillán y la cercana Concepción, en 1695 nace el poblado de Villa Chimbarongo. Sin embargo, su fundación oficial fue recién en el año 1871.
Etapa 2. El mimbre durante la colonia tardía y los inicios de la República entre 1762 y 1914. Los diversos inventarios y registros dan cuenta del uso del mimbre desde 1762. Principalmente canastas, canastos, canastillas, cestos y cestas son definidos como objetos de mimbre tejido y con diversas funciones, siendo una de las principales en la zona el uso de cestas de mimbre para cosechar la uva, formando parte del ecosistema productivo en las haciendas coloniales. En el ámbito campesino, los usos del mimbre son amplios: arnero para la tierra, criba para limpiar granos, arvejas, lentejas y otras semillas, como elemento para amarrar las estacas de una cerca, o canastos para las empolladoras, jaula para los pollos, cajas para colocar huevos, caja para criar los pollos y en apicultura, entre otros. Cabe destacar que paralelamente la corona española implantó obrajes, que son pequeños talleres de tejido en mimbre, lo que podría marcar el inicio de una cultura en torno al taller artesanal. Todos estos antecedentes se proyectan hasta comienzos del siglo XX. Etapa 3. Preindustrialización del mimbre en Chimbarongo entre 1914 y 1975. La tercera etapa tiene relación con el proceso de industrialización que invadió la región, respondiendo a la política de sustitución de importaciones que primó en gran parte del siglo XX en toda América Latina. La principal competencia del producto artesanal de mimbre local era el mueble importado de Europa y Estados Unidos, preferido por la alta sociedad capitalina y comercializado a través de las grandes tiendas. Entrar a competir con ellos era una tarea titánica, pero se dieron ciertas condiciones que contribuyeron en esta misión. La preocupación ante la llegada de productos extranjeros gatilló medidas de protección para la mueblería nacional. En este sentido, los muebles importados desde Estados Unidos fueron gravados con un 50% de aranceles aduaneros. En el año 1914, en un contexto de inicio de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente paralizó el comercio internacional y de la transición hacia una producción industrial, se fundó en San Fernando, a 18 kilómetros de Chimbarongo, la Fábrica Nacional de Muebles de Mimbre, que en 3 años logró posicionarse en el mercado nacional, consolidando un producto realizado al interior de los hogares campesinos de la zona. La estrategia de venta que planteó esta fábrica estuvo alineada con las políticas asumidas por las grandes tiendas y con la realidad económica del país, pero apuntando a un nuevo mercado, las capas medias de la sociedad, copando un espacio abandonado por el producto importado que, como se menciona, iba dirigido a una clase social privilegiada. En 1926, el álbum gráfico editado por la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa informa de la existencia de 6 fábricas de mueble de mimbre. Curiosamente, ninguna de ellas en San Fernando, de lo que se entiende que la Fábrica Nacional de Muebles de Mimbre habría dejado de existir para esa época. El impacto de las políticas desplegadas por el Estado en las décadas del 30 y 40, orientadas a fomentar las denominadas industrias caseras, se hicieron sentir en la actividad comercial de los mimbreros de Chimbarongo. La fabricación de elementos de mimbre permitiría complementar la principal fuente de ingreso en los hogares campesinos, en especial de la mano de mujeres, niños y adultos mayores. Esta orientación estatal, que se tradujo en una serie de programas orientados a fomentar estas artes, tuvo su máximo esplendor en la década del 70, marcando un punto alto de producción y comercialización para la región. Alrededor de los años 40, una importante actividad artesanal se desarrolla en Chimbarongo y sus cercanías. Cientos de artesanos encanastillaban garrafas y chuicas para la empresa Cristalerías Chile, siendo para muchos su primer trabajo formal en un contexto de industrialización. Finalmente, el término de la Segunda Guerra Mundial marcaría el ascenso de un nuevo referente internacional sobre Latinoamérica, Estados Unidos. Esta nueva realidad impacta en las políticas de fomento de la industria nacional, las cuales se desarrollan con fuerza hasta la década del 60. Sin embargo, los productos nacionales, que carecían de tecnología e infraestructura para competir en los mercados internacionales, no tuvieron la oportunidad de inserción en ese momento. Es así que en 1952 se crea Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica, como una filial de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, para impulsar el desarrollo de la pequeña empresa industrial, englobando con ello al artesanado. Paralelamente, las comunidades campesinas continuaron elaborando sus piezas artesanales con el mimbre recogido de los bordes de las acequias y canales. Es en la década del 50 donde comenzaron las plantaciones y producción agrícola,
como respuesta a la fabricación de objetos de mimbre de mayor escala. En este sentido, la producción de mimbre evoluciona, pasando de ser recolectado a ser cultivado de manera formal, como una especie más en el horizonte agrícola y productivo de este valle de la provincia de Colchagua. Posteriormente, entre 1970 y 1975, ocurren una serie de acontecimientos dentro de la producción mimbrera. Primeramente, se intensificaron las plantaciones, lo que permite asegurar la materia prima a los talleres de artesanos. En segundo lugar, Corfo otorga crédito a los nacientes talleres para impulsar la industrialización y adquirir materiales y maquinarias. Cabe destacar que en esta época sucedió un hecho simbólico que fortaleció enormemente la imagen de la artesanía de mimbre a nivel nacional. El artesano Luis Manzano Cabello, más conocido como Manzanito, fue invitado a crear una obra para la inauguración, en 1972, del edificio UNTAC 3 en Santiago, conocido hoy como el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Manzanito sorprende exponiendo un pez de mimbre gigante que se difundió ampliamente en la prensa nacional y que actualmente forma parte de la colección de arte patrimonial de ese lugar. Hoy podemos admirar la réplica del pez realizada para el GAM el año 2013 por el artesano chimbaronguino Julio Rodríguez, quien reproduce la monumentalidad de la obra de Manzanito. El posicionamiento y la consolidación de la actividad en torno al mimbre se corona en 1975 con 3 hitos: la creación de la Cooperativa de Artesanos de Chimbarongo, la que por ese entonces reunía a más de 100 socios, la construcción del Centro Mimbero Artesanal, apoyado por Cercotec e impulsado por la cooperativa, y finalmente la apertura de la Ruta 5 Sur. Estos hitos traen consecuencias positivas para esta ciudad y para la valoración del mimbre de Chimbarongo como un referente nacional de ciudad artesanal. Etapa 4. El mimbre de Chimbarongo y el modelo neoliberal entre 1975 y 2002. La cuarta etapa es consecuencia de los violentos cambios en la conducción política del país. En 1973, el gobierno socialista de Salvador Allende fue depuesto para dar paso a una dictadura militar que implantaría el modelo neoliberal. Un modelo que transformaría la realidad productiva del país, convirtiéndolo en un país exportador de materias primas con escaso valor agregado. La situación influyó profundamente a los mimbreros. La cooperativa, a instancias de Cercotec, comprometió la venta de una partida de 15 toneladas de mimbre tratado junto con artículos de cestería hacia Venezuela. Se trataba de transformar a los maestros mimbreros en productores para la exportación, mientras el Estado iba retirando su apoyo a la industria. La excesiva demanda que impuso el trato mencionado terminó por impactar negativamente en la cooperativa, la que se disolvió hacia fines de la década del 70, junto con el centro mimbrero. Los bienes que se habían conseguido, la maquinaria y el terreno donde funcionaba, terminaron siendo vendidos. Es Osvaldo Sandoval, un empresario de la zona y conectado desde la infancia con la artesanía en mimbre, quien compra dicha maquinaria. En 1978 comenzó con sus propias plantaciones y ya en 1979 inicia la exportación de mimbre a Venezuela, consolidando la empresa Mimbre Sandoval. Actualmente continúa vendiendo mimbre a España, México, Argentina y Paraguay. Por otra parte, las políticas de fomento y apoyo del Estado dejaron de existir completamente en la década del 80 y 90. En resumen, para el Estado, la artesanía era una área que podía generar empleo y se asocia más a la manualidad que al arte popular. En este sentido, hubo un claro retroceso en el apoyo a los mimbreros, ya que se les solicitaba abandonar su identidad, sus raíces y costumbres para adaptarse a un mercado externo. En 1995 existían en Chimbarongo más de 1.500 artesanos, que ya venían disminuyendo a consecuencia de las dificultades antes mencionadas. La nueva orientación del mercado casi colapsó la actividad mimbrera radicada en Chimbarongo. La caída del precio y la demanda obligó a muchos artesanos a abandonar su actividad o comercializar sus productos a muy bajo precio, dividiendo a los artesanos entre elaboradores y comercializadores, tal como lo es hasta el día de hoy. La quinta y última etapa comienza el año 2002, cuando la UNESCO reconoce la vulnerabilidad del patrimonio cultural inmaterial, y en el año 2003 Chile firma la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, acordando medidas de protección, sensibilización y reconocimiento en el orden interno y cooperación y asistencia recíproca en el ámbito internacional.
Paralelamente, desde el gobierno comunal surge la iniciativa de reactivar y conmemorar al mimbre con un gran evento anual. Surge así la Expo Mimbre, un evento que reúne la identidad, tradición y cultura de Chimbarongo. Por otra parte, el municipio, con la colaboración de funcionarios de Servicio País y fondos del Estado, gestionan por primera vez la participación de artesanos mimbreros en el tercer torneo internacional del mimbre en Polonia el año 2015, donde el artesano Miguel Ortega sorprende obteniendo el primer lugar en la categoría de muebles. En el año 2009, el Estado chileno promulga e impulsa la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio de la UNESCO que firmó el año 2003. Aplica las políticas relativas al patrimonio cultural inmaterial, otorgando sellos de excelencia a la artesanía de Chile que destacan el saber hacer de estos cultores. En este sentido, el Estado ha reconocido con el Premio Nacional Maestro Artesano a Rodolfo Castro el año 2013 y el año 2015 con el Premio Sello de Excelencia a la Artesanía a Segundo Rodríguez junto con la diseñadora industrial Paulina Orellana. Por otra parte, el año 2014, el colectivo de artesanos y artesanas de Chimbarongo fue reconocido como cultores destacados. Esta reactivación llevó a que Chimbarongo fuera declarada Ciudad Artesanal del Mundo por el World Craft Council en 2014, entrando en el exclusivo círculo de las ciudades artesanales más reconocidas a nivel internacional. En el año 2021, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI, entrega el sello de origen Marca Colectiva, Capital del Mimbre, a la Asociación Gremial Artesanos Mimbreros de Chimbarongo, Arminchi, quienes, apoyados por la Universidad de Santiago, reciben esta distinción que aporta valor agregado a la artesanía elaborada por el colectivo y a todos los actores de la cadena del mimbre. Finalmente, Chimbarongo es el resultado del tejido entre el mimbre, su paisaje y su gente. Conocer su historia nos permite reflexionar sobre un saber hacer transmitido de generación en generación y entender la toma de decisiones que nos sitúan en el presente, pudiendo con ello rescatar y valorar esos aspectos que siguen siendo parte de su identidad cultural para continuar fortaleciéndola hacia el futuro.